de silenciar el micrófono, permiso hermano, para que ya podamos darle inicio dentro de algunos minutillos. Vamos a comenzar hoy día la exposición de la palabra, nos dará nuestro hermano Javier, que está allí ya instaladillo. Así que vamos a recibir otra buena lección hoy día. Y voy a pedir al hermano Rigo, por favor, Rigo, si nos puede guiar en la oración. Por favor, peticiones quiero. Ya estamos comunicados con Facebook. ¿Por qué, hermana? Díganos. Por Raquel Saldívar, que es mi hija, Claudia Saldívar, que es mi nieta, y por una hermanita del Salvador que se llama Patti Magaña. Por favor, hermanito. Muy bien, hermana. Muchas Ya. gracias, hermano. Ahí, hermano. No, por Por favor, hermano. Raquel, ¿y por qué Ra- más, Raquel, sí. hermano? Claudia, Hermana Claudia, Patti, Patti, Hermana Patti Magaña. Yolanda, Claudia, Pati. Yolanda Y Yolanda, y la familia de Oscar Romero. ya, familia Romero. Muy bien, vamos. Ya, hermano. Damos así entonces inicio a nuestra jornada del día de hoy. Damos la bienvenida a los hermanos que se conectan también por el Facebook, que nos acompañan también día con día. Y hoy nuestro hermano Javier nos visita entonces para la lección, así que estamos contentos porque al caer la noche acá en nuestro país nos juntamos para el estudio de la palabra de Dios y así tener un contacto diario con el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha ayudado para mejorar, para ser mejores cristianos durante estos 5 años que plataforma ha estado en el aire, gracias a ustedes que hacen posible esto, que nos acompañan cada noche en este horario de las 8 para compartir un momento de meditación. Hermano Rigoberto nos dirige la oración. Hermano Rigo. Amén. Oremos, hermano. Señor Dios, amado Padre Celestial, estamos muy agradecidos, mi Dios, el que día a día y precisamente a esta hora, mi Dios, podamos unirnos a esta plataforma para ser edificados, Padre Celestial, en el mensaje de su palabra. Queremos agradecer por los hermanos que con tan buena voluntad, mi Dios, ocupan este tiempo para instruirnos y para edificarnos en ella, mi Dios. Damos gracias por nuestro hermano Javier, que en esta tarde tiene esta gran bendición de parte suya, mi Dios, ser el locutor de sus pensamientos. Padre Dios, queremos agradecer por los años que ya llevamos siendo personas agradecidas que buscamos y ansiamos que llegue esta hora, Padre, para poder unirnos en comunión, para recibir la exhortación, el alimento espiritual que tanto bien nos hace. Padre Dios, queremos orar por nuestro hermano para que recuerde todos los textos que él ha estudiado, que ha preparado, para que con la claridad que él acostumbra, mi Dios, pueda exponerla y nosotros con un corazón noble, sincero, podamos recibirla, mi Dios, con mansedumbre, puesto que es el alimento que nos fortalece espiritualmente. Padre Dios, queremos orar en esta hora también por todos aquellos nuestros hermanos que tienen esta gran bendición de poder alimentarse por su palabra en estos días. Queremos orar, mi Dios, por los que se conectan al Facebook. Queremos orar por los enfermos y en esta oportunidad, mi Señor, estamos pidiendo por la hermana, hija de la hermana Doris, Raquel Saldívar, por Claudia, Patti, Yolanda y familia Romero. Padre Dios, sabemos que usted es nuestro doctor, usted siempre nos atiende, mi Dios, y siempre nos da los buenos resultados para nuestra vida espiritual. Queremos pedirle en esta tarde que también en su misericordia, si es su voluntad, nos ayude para poder solucionar estas dificultades físicas que a veces, mi Dios, nos juegan malas pasadas. Necesitamos de su ayuda, mi Dios, porque usted es el único que conoce cada miembro de nuestro cuerpo, puesto que usted es quien nos formó, nos creó en el vientre de nuestra madre y nos ha permitido, mi Señor, que podamos abrir los ojos a esta luz maravillosa que nos ha traído su amado Hijo Jesucristo y poder, y por intermedio de ella, mi Dios, ser cristianos que con gratitud esperamos, mi Dios, el alimento de cada día.
Padre Celestial, oramos por todos aquellos nuestros hermanos, pedimos misericordia por los enfermos, imploramos misericordia por todos nuestros hermanos a través del mundo. Sé que somos muchos, mi Dios, muchos que no conocemos y que también sufren estas situaciones, esta inclemencia del tiempo muchas veces, pero esperamos en que usted, mi Dios, nos sabrá ayudar para soportar todas estas cosas que nos atallen muchas veces. Padre Celestial, queremos orar en esta hora también por el trabajo que nuestro hermano Néstor está realizando allá en aquella vecina ciudad y país peruano, donde nuestros hermanos también necesitan este alimento, y es por eso que los predicadores de su palabra, mi Dios, recorren distancias, no importando los inconvenientes, para llegar con el mensaje para la edificación de su cuerpo. Padre Dios, queremos pedirle que se quede junto a nosotros en este día, nos permita, mi Dios, tener la mente abierta, despierta para recibir su enseñanza, y queremos agradecerle por ello, porque siempre usted nos está bendiciendo, ya sea en lo que necesitamos día a día, como también en nuestra salud. Padre Dios, damos gracias y oramos y lo hacemos siempre por intermedio de su amado Hijo Jesucristo, nuestro amoroso Salvador. Amén. Amén, Señor. Muy bien, muchas gracias, mi hermano Rigo. Vamos ya entonces a colocarnos cómodamente, tomando nuestra Biblia, quizás nuestro libro de apuntes, cuaderno de apuntes para hacer alguna anotación que sea necesaria. Y saludamos a los hermanos que no hemos tenido la oportunidad de hacerlo, como el caso de hermano Rogelio, que por ahí lo veo, a la hermana Juani, a la Qué hermana bueno, Cecilia. Buenas noches, gracias. hermanos. Buenas noches. Así que sean todos bienvenidos, hermanos. Estamos Buenas ya. noches, hermano. Buenas Dios noches, mi los hermanita bendiga. Juani. Amén, amén, amén. Así que listo. Hermano Javier, cuando usted guste, puede dar comienzo nomás. Gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, hermano, por esta oportunidad que me dan de poder compartir la palabra. Hoy quise traer un estudio que yo voy a compartir pantalla, pero la pantalla va a ser única. Y de ahí ustedes pueden, si están con su celular o con el computador, le toman la foto y está todo el bosquejo del estudio. Hoy quiero hablar de la tolerancia. Yo quiero hablar a través de este tema lo que es mirar hacia el futuro. Nuestro futuro como iglesia, como individuo, cómo se proyecta, cuál es el grado de responsabilidad y qué es lo que vamos a hacer nosotros en nuestra vida espiritual en cualquier momento de nuestra vida. Voy a poner entonces el compartir pantalla. Déjame ver si sale. Me estoy aprovechando de ponerles en mi celular porque si se va, yo también puedo ver. Bueno, hermano, sí, aquí veo mi pantalla, claro que sí. Hoy quiero hablar del tema de la tolerancia y si ustedes como ya se ven, si lo tienen en el celular, se ve claro. Yo estoy uno a través de mi celular, también lo ven ustedes a través de mi computadora o de la computadora. Ese es el bosquejo completo del estudio y quiero hablar de este tema porque lo desarrollé pensando mucho en la vida de un cristiano o la vida de la iglesia. La idea es tratar de pensar en que si nosotros hemos proyectado en una vida espiritual como profesión de una vida eterna, sabiendo que fuimos comprados por la sangre preciosa de nuestro Señor Jesucristo, vamos a ver qué importancia tiene la tolerancia y de igual manera vamos a hablar de la intolerancia, siendo lo opuesto, porque son características humanas que tenemos y que a veces, dependiendo de la noticia, dependiendo de nuestro carácter o nuestra forma de ser, tomamos nuestros conocimientos y tomamos un consejo o una exhortación, a veces no de manera positiva, cuando yo creo que todas las cosas que nos suceden en la iglesia nos pueden suceder y nos pueden ayudar para muchas cosas buenas, ¿no? Como dice el propio texto también. Entonces, sí, a veces hablamos de la tolerancia, a veces hablamos de la paciencia, aunque se parecen algo igual. Puedo hablar de la paciencia, está ligada con la paz y la calma. Mientras que la tolerancia, yo les pongo aquí en este cuadro que se ve como anaranjado, se caracteriza por saber esperar, tomar las cosas con serenidad, enfrentar los problemas de la vida de manera optimista. Y quiero poner como sinónimos la paciencia, la condescendencia, el aguante, lo permisivo, la comprensión.
Entonces nosotros desde el punto de vista cristiano debemos ser diferentes a medida que vamos creciendo. No es lo mismo un niño en Cristo que un hermano que tiene tiempo y que va creciendo y que se ha dado cuenta del grado de compromiso que tiene en esta carrera cristiana espiritual, vamos a decirlo así. Hay gente que en verdad también son cristianos y todo lo manejan a la crítica o como a la manera de que como que no lo maneja a la manera como lo haría nuestro Señor Jesucristo. Ya que somos cristianos, debemos copiar la actitud de nuestro Señor Jesucristo. No estoy diciendo que vamos a ser permisibles en cuanto a las cosas que sean malas, sino que vamos a tratar de corregir y hablar siempre y cuando sea para ganancia en cuanto a lo que es la iglesia y el crecimiento. La intolerancia, coloco allí, es la actitud de la persona que no respeta, y pongo entre paréntesis las opiniones, ideas o actitudes de los demás si no coinciden con las propias. Esa es la persona egoísta que es como él dice, como él manda, y si no es como él le gusta, pues no está bien. Yo pongo lo que son sinónimos: intransigencia, inflexibilidad y fanatismo. Entonces, sí, vamos a estar pensando todo el estudio en consideración de lo que es la tolerancia y también desde la característica y desde el punto de vista de lo intolerante. Entonces, sí, la idea es que si yo soy una persona tolerante, yo voy a tener la capacidad y como un cristiano tal cual como debo de ser, debo saber soportar y debo saber aguantar y tener capacidad de entender que no todas las escenas de nuestra vida son como nos gusta. Pero tenemos que entender qué es lo que está pasando, aun cuando la misma Biblia dice que los días son malos. Pero yo tengo que tratar aunque yo vivo en este mundo, ver las cosas de manera optimista o de manera tolerante para poder apoyar y ayudar en cuanto a lo que es el beneficio para la obra del Señor. Entonces, si yo estoy tratando de llevar este estudio, llevando nuestra vida de una manera espiritual, debemos de crecer. La idea es tratar de crecer. Sé que no todos crecemos a la misma velocidad. Hay temas donde se crece en algunas personas más rápido o en algunas más lento. Yo sé que dependiendo de nuestra manera de ver la vida, pues hay cosas que según por nuestra crianza o por nuestro entorno o la cultura, a veces vemos como que me cuesta más tal punto o hay otros que se nos hace mucho más factible. Entonces, ahí a veces la respuesta de los hermanos y hay que darles tiempo y espacio. Esa es la idea de ser tolerante en estas cosas. Entonces, bueno, pero para ser tolerante yo también voy a ver mis debilidades, porque no es solamente yo voy a ver a los demás, sino darme cuenta que yo también me equivoco, que yo también tengo mis errores. Es allí entonces donde yo también debo aceptar cuando a mí me llaman la atención o cuando me dan un consejo o cuando me dicen cualquier condición de un texto bíblico que yo debería estar examinando con más cuidado. A ver qué puedo yo sacar de información en cuanto a lo que es mi comprensión. Bueno, si yo quiero hablar del tema de la tolerancia, vamos a leer el texto de Lucas 6, 41 al 42. Vamos a analizarlo desde la perspectiva tolerancia y de la perspectiva intolerante. Aquí este texto trata del juzgar a los demás. Cuando se habla allí, nuestro Señor Jesucristo dice: ¿por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas a ver la viga que está en tu propio ojo? 42 dice: ¿o cómo puedes decir a tu hermano, déjame sacar la paja que está en tu ojo, y y no miras tú la viga que está en tu propio ojo? Hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verás bien para sacar la paja que está en el ojo de tu hermano. Sí, yo lo que quiero tocar con respecto a este texto. Aquí no podemos decir que no nos equivocamos. Hay cosas que a veces pues no las hacemos bien y a veces pues queremos como que ver o criticar al otro haciendo ver como que tiene una condición peor que la misma de uno. Es lo que trata de explicar el texto, ¿no? Pero si yo soy una persona tolerante, al yo ver este texto, yo me pongo a ver y decir, pues sí, si yo tengo una condición, sea de viga o sea de simplemente una paja, yo considero que puedo tener un error, pues yo lo que voy a tomarlo como un consejo. Eso es una manera tolerante. Y yo veo cómo corrijo, cómo mejoro y cómo veo de que como esto es la propia palabra de Dios,
Eso nos sirve como para yo verme en el espejo bíblico y darme cuenta, corrijo y mejoro. Y lo voy a tomar como un consejo. Pero si yo fuera una persona intolerante, yo sé que lo que primero va a hacer una resistencia y lo que va a hacer primeramente mal juzgar a aquel que me está tratando de corregir con respecto a algún punto. Yo pienso que también hay que dar con cuidado cuando uno trata de corregir, de enseñar a alguien, pero aun como fuera, si es algo bíblico y si alguien me está tomando en cuenta en corregirme, yo debo agradecer. Entonces, yo viendo de manera tolerante diría, bueno, hermano, gracias, que usted me ha dicho esto, me he equivocado, estoy tratando de crecer. A pesar que tenga muchos años en esta carrera cristiana, yo me doy cuenta y bueno, voy a seguir luchando. Y esa es una manera en la cual nosotros como característica que tuvo nuestro Señor Jesucristo, porque Jesucristo cuando estuvo aquí en la tierra y más que todo cuando comenzó su ministerio, desde los 30 años, o mejor dicho, desde el momento que se bautiza, le fue complicado, pero él siempre buscó la manera de poder cumplir la carrera que tenía trazada. Y nosotros también tenemos una carrera trazada donde tenemos objetivos, si ustedes se están dando cuenta. Por eso que yo les dejo la hoja porque, o la característica de mi bosquejo, porque ustedes se van a dar cuenta que yo voy a hablar de asistencia, ofrendas, crecimiento de la obra, conexiones o estudios, junta de varón y membresía. Yo sé que en cualquiera de estos casos y en otros casos en donde nosotros vemos dificultades o a veces vemos desavenencias en la iglesia, nosotros debemos tratar de ser tolerantes, entendiendo que es una carrera que todos estamos tratando de crecer para llegar a la estatura y la medida de Cristo. Entonces, la tolerancia mía está que yo también tengo que estar a la par con mis hermanos, aunque ellos van más lento o vayan más rápido, tratar de encajar y tratar de entender el texto o el contexto o la idea que se está manejando para que la iglesia crezca. Entonces, mi función como cristiano debería ser tratar de que todo esté funcionando y no sea yo precisamente el que esté haciendo el pie de tropiezo, así como el tolerante, que sea de la persona que no respeta las opiniones, las ideas ni las actitudes de los demás si no son como las que él dice. Sabemos que a veces en la iglesia se consiguen personas así y bueno, la idea es tratar de que todos tratemos o inclusive cualquiera de la membresía, sea uno que está ya recién llegando o uno que tenga mucho tiempo, eh, esté luchando y esté aportando para que la iglesia tal como tal esté creciendo. Bueno, la idea es que seamos dóciles y que tengamos cuidado cómo le dices a tu prójimo eh, la condición si tú también lo estás padeciendo. Eso es lo que vamos más o menos a explicar con el tema de Lucas 6, 41 al 42. Voy a hablar ahorita de tres textos que vamos a reflexionar. Lo vamos a hablar de manera tolerante y de manera intolerante. Comenzamos con Gálatas 5, 19 al 21. Ustedes saben que este texto básicamente habla de las obras de la carne. ¿Ok? Y lo que vamos a hablar es que yo puedo tomar esta condición de lo que va a hablar allí como una advertencia o como una crítica. Ya saben cuál es entonces la condición, tolerante o intolerante. Por ejemplo, Gata, como dice allí, Gata 5:19 dice, y manifiestas son las obras de la carne que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto. Como ya os he dicho antes, los que practican tales cosas no heredan el reino de los cielos. ¿Qué haría yo con este texto? Si soy una persona tolerante, yo voy a analizar cada de estos textos o cada de estos puntos mencionados y yo me daría cuenta que, bueno, en algunas cosas no me afecta, pero en otras cosas sí me di cuenta que puedo caer. Los celos, las iras, las contiendas, entonces, las enemistades, los pleitos. Entonces, si yo tengo esta lista, yo diría, bueno, si quiero crecer, debería tomar esta advertencia, esta recomendación o la propia palabra de Dios siendo inspirada como un consejo, porque a veces nos vamos a buscar el contrario, porque ustedes saben que en el contexto se habla de los frutos del Espíritu, paz, paciencia, bondad, benignidad, fe. Pero yo trataría de una vez ir a él mismo y darme cuenta cuál es mi problema. Y aun cuando pareciera duro y difícil, o algo que me podría estar como acosando, precisamente ese es el problema que estoy teniendo. Pero como yo voy a ser tolerante, yo voy a tratar de corregir. Entonces, yo voy a tratar de entender de que este texto me está advirtiendo para no hacerlo más.
porque ustedes saben que ahí termina diciendo que los que practican tales cosas no heredan el reino de Dios y yo quiero heredar, yo quiero entrar. Entonces voy a ver que en qué me estoy equivocando o en qué estoy tropezando frecuentemente. Si yo lo veo de manera de intolerancia, yo voy a decir, pues ese no soy yo, tú te has equivocado. Ese lo ves tú así, pero no es como yo lo vivo. Yo hago como yo quiero y tú me estás criticando. Entonces ya vemos que no hay una actitud de crecimiento. Entonces vamos a tratar que corrijamos para que no tengamos problemas con Dios ni tengamos problemas con el prójimo. Entonces vamos a tratar de pensarlo de la manera positiva y no de manera intolerante, donde se diría que me está criticando. El segundo texto, Efesios 4. Efesios 4, de 31 al 32. El versículo 31, vamos a hablar un poco lo que es la parte intolerante. Es una característica como vamos a tratar de ver, de que dice así, quítese de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia y toda malicia. Una persona intolerante tiene este tipo de características. De nada le está viendo la crítica, de nada le ve el problema, de todo está viendo que no va bien, no es como a él le gusta, como a él le parece, como a él le gusta demandar y no deja que los demás pues también digieran y crezcan y aprendan de que también están en la misma carrera. En el siguiente versículo, el versículo 32, sí se habla entonces, tomando el consejo como tolerante, donde se nos dice antes, sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándonos unos a otros, como también Dios os perdonó a vosotros en Cristo. Entonces, yo puedo ver, me está dando el consejo, yo voy a tratar entonces de tratar de ser misericordioso, tratar de perdonar y tratar de hacer como Cristo mismo me perdonó. Tengo que darme la oportunidad. Entonces vamos a tratar de aprender el mismo consejo. Y ese consejo allí de esta carta nos ayuda entonces a entender que yo debo estar creciendo y pensar que yo, aunque yo pueda ser una persona que tenga características de ira, enojo, amargura, gritería y maledicencia, yo voy a pensar, voy a mejorar, voy a cambiar y voy a tratar de entonces hacer todo lo contrario. Eso es lo bonito de la palabra, que la palabra nos dice lo malo, pero también nos da la herramienta, y casi siempre en el mismo contexto, de cómo mejoramos y cómo crecemos y cómo hacemos las cosas bien. Bueno, el tercer texto en cuanto a este texto, o el punto de reflexión, 1 Corintios 3 del 1 al 3. Ustedes saben que aquí en Corintio habían problemas de carnalidades. Él decía que él no le podía hablar porque se veían que eran personas carnales. Entonces, bueno, vamos a ver qué era lo carnal que se menciona aquí en 1 Corintios 3, 1, 3. Y dice, de manera que yo, hermanos, no pude hablaros como espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di beber leche y no vianda porque aún no erais capaces ni sois capaces todavía, porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, no sois carnales y andáis como hombres. Mira, hermanito, de esto no se escapa ninguna iglesia. A veces en las iglesias entran problemas y que tenemos que saberlo tratar de manera tolerante. Aquí él está criticando no por mal, sino por bien. Yo me imagino que esta es una carta que llegaron, que reciben los hermanos de Corintio de Pablo, entonces dirán, si es intolerante, dirían, oye, qué abuso de Pablo. Después que le hemos recibido con tanto cariño, ahora él nos manda esto diciéndonos, insultándonos, diciéndole que no somos espirituales y que nos trató como niños en Cristo y que somos carnales. Pues a veces la verdad duele, hay que decirla, pero si yo soy una persona tolerante, yo diría entonces, gracias hermano Pablo que nos lo has dicho y ya vamos a corregir y vamos a mejorar. Él estuvo entre ellos y los calificó como niños en Cristo en su trato. ¿Por qué? Porque les tenía que dar leche. No podía avanzar suficiente porque no daban suficiente, no dan más porque había esas características como las mencioné, las contiendas, los celos, las disensiones y la carnalidad. Entonces, bueno, quiero que pensemos de nuestro papel como cristiano y tratando de pensar como cristiano o como individuo, qué papel juego yo o a veces qué características me manejo yo en el ambiente de la iglesia. Y quiero que nosotros pensemos cómo será la iglesia donde somos miembros dentro de un año, 5 años
o 10 años. Pero yo no quiero pensar de la iglesia como el futuro, sino como qué papel jugaste tú en tu vida contemporánea de tu crecimiento, aportando tolerancia en cuanto a muchas enseñanzas y sabiendo decir las cosas para que la iglesia crezca y haya más miembros. Entonces, pienso yo, me pongo a proyectarme un año. Bueno, en un año voy mejorando y también voy invitando y voy creciendo y voy ayudando a mis hermanos. Ese crecimiento tal vez, si yo soy tolerante, pues eso va a ser como algo que se contagia. Ya no va a ser como criticó el hermano aquí Pablo a los hermanos de Corintio como carnales, sino que, bueno, tal vez al principio eran carnales, pero si vamos cada quien sumando y aportando en la iglesia donde somos miembros, 5 años la iglesia siempre va a ir mejorando porque hemos inyectado santidad, como quien dice, crecimiento y madurez espiritual. Y en 10 años, ¿qué pasaría? Yo puse 10 años y pueden ser los años que ustedes piensen. Bueno, en 10 años yo pienso que uno podría decir, bueno, mira, yo he aportado bastante. Sé que a muchos de los que están aquí en nuestro alrededor de la iglesia, algunos tengo celo de guardarlos porque los he traído y me ha costado y he ayudado y aporto para que, un celo bueno, ¿no? Para que entonces estos crezcan y también inviten a otros. Entonces esa es la idea del crecimiento, de qué papel estoy jugando yo y que de manera tolerante, sabiendo que no es nada fácil, pero yo estoy creciendo, estoy en ella, estoy viviendo de manera espiritual, estoy aportando eh, como la conducta que tenía nuestro Señor Jesucristo, o como el apóstol Pablo aquí él está diciendo, oye, ustedes eran niños, sí, es verdad, eran niños, pero ya han ido creciendo porque aportó. Y también podría estar pensando cuánta gente he traído al reino. Porque si tenemos la gran comisión de ir a predicar el evangelio a toda criatura, y si yo no sé predicar el evangelio, debería estar pensando, bueno, alguien que me ayude a saber cómo predico el evangelio. Que me empiecen a enseñar porque yo quiero estar comprometido, porque quiero entrar al cielo. Hay muchas instrucciones en la palabra donde a veces uno le deja como que el grado de compromiso a otro. Pero es que nosotros debemos ser, como que dice, protagonistas de nuestra propia vida y de nuestra propia salvación. Entonces, yo como persona tolerante debo ser optimista y tengo que estar pensando, bueno, sí, yo estoy aquí firme en la fe, estoy seguro aquí en la salvación, estoy siendo obediente y voy a aportar y voy a seguir luchando. Entonces, bueno, eso es lo que yo quise hablar con estos tres primeros textos. Pero ahora entrando un poco a lo que es textos donde se habla de la propia congregación hablando un poco de la asistencia, ¿sí? Vamos a tratar de ver cómo nosotros podemos dedicarle con aguante y con comprensión a los hermanos que llegan. Y ustedes a veces ven que a veces los hermanos están como muy animados y a veces están como apagados. Y cuando digo que están apagados es porque ni llegan. Entonces uno dice, wow, pero uno a veces como dice, bueno, ¿y qué ha pasado? Pero ¿qué está pasando ahora que al principio estábamos como todos animados y ahora yo veo que ha ido decayendo? Bueno, usted, cada uno de nosotros, donde estamos aquí nutriéndonos de esta palabra, vamos a ser tolerantes y tratando de ver cómo puedo colaborar y cómo puedo ayudar, y qué hago visitando y cómo hago yo desde mi trabajo, como quien dice, desde adentro, propiamente en la iglesia, en el propio local o también desde la casa de mis propios hermanos, haciendo visitas y comprometiendo y ayudarlos y estimulándoles al amor a las buenas obras y tratando de corregirle y enseñarle y decirle lo que fueran los errores si estuviera sucediendo algo parecido. Entonces, ¿qué dice el texto de Hebreos 2? Aquí, voy por aquí. Hebreos 2, del 1 al 4. Dice, por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Y yo creo que la Biblia, voy a parar allí, creo que la Biblia da mucho consejo. Y como ya había dicho antes, un texto en su contexto habla lo positivo y habla lo negativo. Para los dos casos, vamos a tomarlo para crecimiento. 2, versículo 2. Porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme, y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, dice el versículo 3. ¿Cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande,
la cual habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmado por los que oyeron. O sea, si el Señor primeramente nos anuncia y lo hizo con mansedumbre y con templanza, él tenía su carácter, pero, pero porque había injusticia. Y lo bueno es que sabemos que Jesús, bueno, por ser Dios en su divinidad, aún tenía la capacidad de leer los pensamientos. Entonces él sabía con qué intención ellos venían y se las decía en su cara. Pero realmente nuestro Señor Jesucristo lo que vemos es lo que quería la justicia y que las cosas se hicieran correctas. Bueno, entonces dice, nos fue confirmada con los que oyeron, hablando así, o la gente oyeron, aquí puedo pensar que no es que simplemente oyeron, sino que obedecieron, que se mantuvieron, que aguantaron. Versículo 4, testificando Dios juntamente con ellos, con señales y prodigios y diversos milagros y repartimiento del Espíritu Santo según la voluntad. Yo sé que, bueno, cuando la iglesia primitiva comenzó, al no tener la palabra escrita, se hacían estas señales, estos prodigios, y se confirmaba la palabra. Pero hoy en día nosotros tenemos la Biblia, tenemos que estar preparados. Aquí se nos habla que es una espada y tenemos que estar sabiendo manejar este instrumento de trabajo para combatir el error, saber con tolerancia, saber hablar cómo debe hacerse y cómo debe decir las cosas que se nos menciona para no perder el gran galardón ni que lo pierdan otros. Entonces, en cuanto a la asistencia, vamos a tratar entonces de tener cuidado de nosotros mismos, no perdernos y ayudar a otros que tampoco se pierdan. El que mire estar firme, trate de no caer. Lo dice de otra manera, pero ustedes están entendiendo. Entonces, bueno, vamos a tratar de siempre estar firmes. Vamos a ser tolerantes aún con nosotros mismos. Si yo buscamos el otro texto que tengo aquí, Mateo 25, el versículo 15, versículo 19 y el versículo 30. Aquí esta lectura tiene que ver con la parábola de los talentos. Ustedes saben que aquí hay tres escenas o tres personas que según su capacidad, a uno se le dio 5 talentos, a otro se le dio 2 talentos y al otro, y al otro se le dio un talento. Y él especifica claramente que se le dio según el versículo 15, conforme a su capacidad y luego se fue lejos. Bueno, sí, vemos una escena, asimismo a nosotros se nos han dado talentos. Nosotros se nos dio capacidad y a nosotros se nos va a pedir cuenta. El versículo 19 habla de este punto. Dice, después de mucho tiempo vino el Señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. Yo me pongo a pensar, ese es el día del juicio. Vamos por aquí. Ese es el día del juicio y el día del juicio nos llegará a nosotros individualmente y cada quien tuvo un talento. Yo pienso que a todos nosotros nos dio una buena medida de talento, pero pienso yo que al que se le dio 2 talentos y 5 talentos, de manera tranquila y de manera optimista, lo que recibieron lo duplicaron, trabajaron, lucharon. Nadie estaba diciendo que no, eso fue fácil. No, ellos fueron haciendo su trabajo en función de su capacidad. No quiere decir que algunas veces cayeron, pero se volvieron a levantar. Pero ¿qué pasó con el que se le dio un talento? El de un talento, por ser intolerante o por decir que tenía miedo, le fue mal porque escondió el talento. Fue como quien dice allí, y al siervo inútil echarle en las tinieblas afuera, allí será el lloro y el crujir de dientes. A veces en ese tema de intolerancia nos paralizamos, a veces caemos en la crítica, y como en la persona, como yo le pongo el cuadro aquí anaranjado, si es intolerante, bueno, sí, entre los sinónimos a veces inflexible, a veces tiene fanatismo, a veces intransigente. Y a veces, bueno, como no es como él le gusta sus cosas fáciles o como se las pongan de una manera cómoda, entonces se complica, no tiene la tolerancia. ¿Qué pasó con este de un talento? Por ser intolerante, vino y realmente lo que hizo fue criticó a su señor, porque él respondió ahí en el contexto, respondió, le dijo a su señor cuando vino, ¿no? Dijo que era duro, porque dijo que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste. Me parece que él juzgó a donde no tenía que haber juzgado, más sabiendo que él fue el que cayó y no trabajó. Entonces, bueno, de eso trata este estudio, que vamos a ir pensando
de que la iglesia crezca y en cuanto a lo que es la existencia, vamos a tratar de ayudar, pero no faltar, porque entonces, ¿cuál es el ejemplo, no? En el texto de Gálatas 6, aquí Gálatas 6, del 7 al 8, dice, no engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Porque el que siembra para, para su carne, de la carne segará corrupción, más el que siembra para el espíritu, del espíritu segará vida eterna. Entonces, bueno, sí, seamos verdaderos adoradores, los números no se equivocan, donde no hay trabajo, pues porque no hay compromiso. No es fácil la carrera, no estoy diciendo que la gente se consigue fácil cuando uno apenas abre la boca, la gente quiere oír, yo sé que no, pero siendo tolerante, sigo y sigo y sigo y sigo. Y siempre llegará alguien que esté dispuesto a oír y querer preguntar y aprender. Todo también va dependiendo de la actitud que usted tiene, de cómo usted es ejemplo y luz en el entorno donde usted rodea. A veces nosotros no podemos ni predicarle a nuestra familia porque somos de mal ejemplo. Entonces vamos a tratar de ser tolerantes, condescendientes, con aguante, con comprensión. Bueno, a veces, bueno, lamentablemente, si estamos hablando de la asistencia, a veces ponemos excusas y realmente esa excusa es realmente falta de devoción. Ponemos el trabajo como excusa, los hijos, los estudios y cualquier cosa, pero todo depende de que dónde está el corazón de cada quien. Vamos a estar luchando. Vámonos a las ofrendas. Vámonos a las ofrendas. Bueno, sí, ustedes saben que en 1 Corintios 16, el 1 al 2, es el texto más directo, más claro, donde habla que cada quien propone en su corazón. Ustedes saben que la ofrenda es para los santos necesitados. Su uso es para que la obra funcione. Y para también, en cuanto el mandamiento directamente diga, es para los hermanos en sus necesidades. Entonces, bueno, la idea está que a veces si soy tolerante, y veo que no he podido ofrendar suficiente o veo que la ofrenda donde yo soy miembro es baja, bueno, uno tiene que motivar a los hermanos y uno tiene que también darse cuenta de que, bueno, tal vez mi capacidad no es suficiente. Bueno, yo lo pensaría de manera tolerante y bueno, voy a tratar de mejorar o ver con mis hermanos de que vamos a tratar de hacer un mejor trabajo, que aunque sabemos poco, vamos a hacer un buen trabajo porque realmente la ofrenda se ayuda a los santos y cuidado si el que se va a ayudar es a usted mismo, porque hoy podemos estar bien, pero mañana no se sabe. Entonces, bueno, hay que tener algo preparado con prevención de manera ordenada y precavida. Una persona intolerante por lo menos lo pensaría y diría, bueno, puede decir, bueno, veo que es lo mismo si ofrendo mucho o poco. A mí, como nadie sabe cuánto eché, porque usted sabe que nos pasamos la bandejita, si nos toca, si es la manera como la hacemos en donde estamos allí, y echamos las monedas, echamos el billete, echamos lo que sea, entonces dirán, bueno, como nadie sabe, a veces lo hago o no lo hago, o echo lo mínimo que me sale de mi corazón. No, bueno, sí, del corazón puede echar poco, pero es mejor saber que según como tú hayas prosperado, tienes que hacer la equivalencia, ¿no? Entonces, por eso es que yo le pongo allí, dejemos, aquí, ¿dónde está? Quitemos la mente de limosna, ¿no? Porque esto es un compromiso, es para la obra del Señor. Yo estoy diciendo, están hablando aquí hermanos que están viajando para que la obra crezca, no solamente donde somos miembros, sino hay hermanos que se están extendiendo a diferentes lugares, haciendo compromisos de evangelización. ¿De dónde salen los recursos? De la ofrenda. Entonces, ahí es donde tenemos que ver que si usted ama la obra, tiene que ofrendar bien. Y eso va también para su beneficio. Eh, También quería comentar simplemente aquí donde yo soy miembro, pregunté precisamente cuando di este sermón, dije, ustedes saben, les hice esta pregunta, ¿ustedes han sacado cuenta o ustedes saben, como nosotros pagamos por el local por domingo, ustedes saben cuánto cuesta el congregarse el domingo aquí? Y pueden creer que los hermanos casi todos, ninguno tenía la respuesta. Cuando algo fue hablado y fue llevado a asamblea y que esto fue no hace mucho y digan que no saben. Entonces eso es lo que hace ver de que en cuanto a la ofrenda hay que estar hablando, hay que estar diciendo.
con tolerancia, pero hacer ver el grado de compromiso que cada quien tiene. Bueno, vamos a seguir. El crecimiento de la obra. Bueno, sí, debemos animarnos todos para que la obra crezca. Sí, hay que pensar. Aquí de la iglesia donde soy miembro, en un futuro lejano o cerca, así como dijimos, vamos a proyectarnos a 1 año, 5 años, 10 años o X tiempo, que algún día hayan ancianos. Y uno puede decir, bueno, pero si aquí la mayoría de la gente está joven, o los que son mayores, pues no son candidatos a ser ancianos porque no cumplen los requisitos. Pero como yo tengo sentido de pertenencia de la iglesia donde soy miembro y la quiero y la amo en la obra en la cual yo estoy viviendo, yo debo tratar de que la iglesia crezca y poner el incentivo a los hermanos que están llegando, a los hermanos jóvenes, a nuestros hijos, a los que yo sé aquí quizás que hay nietos, desde pequeñitos ya llevarlos a la iglesia, animarles, hablarles claro, decirles lo que es pecado, hablarles claramente lo que es la importancia de adorar a Dios, lo bonito de ser un cristiano para nuestro futuro. Y así entonces nos proyectaríamos de que se animen para que hagan una buena vida. Yo no sé por qué casi siempre en las iglesias donde somos latinos, casi siempre vemos pocos ancianos o no hay ancianos. Pero es que creo que muchas veces la intolerancia de que todo es como una especie de competencia y muchas veces crítica. Y no hemos dejado llevarnos a que exista ese grado de compromiso o de interés. Entonces vamos a tratar de sembrar eso, vamos a tratar de ser tolerantes, vamos a tratar de ayudarnos. Si vamos creciendo, también van a llegar otras personas y van a ver tal vez capaces, manos capaces de poder ser ancianos. Entonces, bueno, vamos a tratar de esperar su tiempo, pero también hacer que la iglesia donde uno está va a ser perdurable. Que no solamente es mientras yo estoy que funcione, después que yo parta, pues sea porque me muera, ya se acabó. Vamos a leer Santiago 4:17, donde dice este texto, y el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Sabemos que estamos comprometidos y sabemos que tenemos que trabajar y que tenemos que hacer el trabajo de Dios en cuanto de que si yo ya tengo una edad avanzada, no importa, sigo animando a los jóvenes, sigo ayudándolos para que se anoten, se enamoren y sigan, primeramente por su salvación y porque físicamente en este mundo la iglesia también crezca en número y en conocimiento. Hablando de conocimiento, puedo hablar de los estudios de Zoom, por ejemplo, en este caso aquí, o si también hay estudios entre semanas, la participación, de que haya asistencia. ¿De qué vale de que uno hace estudios y no llegan? O por lo menos los mismos hermanos de la membresía no llegan y llegan hermanos por Zoom de otras congregaciones. Entonces sí, a veces uno como que dice, pero ¿qué está pasando? Y a veces uno dice, bueno, pero me estoy sintiendo incómodo porque no llegan hermanos de la membresía. Pero vamos a tratar de hablarles, hacerles sembrar el grado de compromiso que ellos tienen en la localidad. Si vemos de manera de pensar, debemos entender que los estudios son para edificación, no es para manipularlo, no es para que la gente vea que, oye, hace un estudio bonito, pero en verdad no lo practica. La idea es que se compagine el crecimiento, el estudio y la acción. Esa es la idea, ¿no? Si yo fuera una persona que fuera intolerante, se pensaría de esta manera. Bueno, con tal, no, los hermanos no se conectan, o los hermanos no llegan a los estudios. Pues qué importa, es que yo vaya, uno más, uno menos. No, la idea es que pensemos de manera tolerante el compromiso de ir. O por ejemplo, no, el hermano que va al estudio no tiene testimonio. Yo he oído ese tipo de comentarios. Buscan la manera de como de ver la crítica. ¿Qué puedo aprender yo de él? Si él tiene como quien dice la viga o la paja, vamos a tratar de pensar aquí el texto al principio que leí. O es que tengo tantos compromisos en la vida que en verdad yo nada más me ven de domingo en domingo. Y de por sí soy el primero que tengo que salir corriendo. ¿Qué está pasando allí? Yo creo que le está perjudicando la palabra porque tal vez está siendo intolerante a la palabra. Entonces vamos a tratar de ser tolerantes con los hermanos, tolerantes en el compromiso y tratar de ser comprometidos para que otros hermanos copien y sigan. Junta de varones. Bueno, yo hablé antes en cuanto a el tema de que la idea fuera que hubiera un trabajo de persistencia hasta el punto que llegaran ancianos, pero cuando no hay ancianos, hay juntas de varones. Entonces,
el trabajo en equipo se hace más fácil cuando todos los varones o la mayoría de los varones se juntan para planificar y organizar las actividades de la iglesia y organizarse los compromisos y las ideas que se presentan, claro, todo en el marco de la Biblia, eh, en lo que concierne a la iglesia local. Hacerlo solo dos o tres, eso sería como la intolerancia, porque tal vez podíamos pensar que como él quiere o esta persona quiere hacer nada más como él dice y como él quiere, los demás se han ido. Entonces vamos a tratar de que podamos tener un ambiente donde todos puedan llegar. Yo no estoy diciendo que esto sea fácil, pero estoy diciendo que debemos ser comprometidos y cada quien según su talento. No todos predican, pero en una iglesia hay muchas actividades y muchas cosas que hacer. Entonces vamos a tratar de cuidar a los hermanos, de que aprendan cuál es la capacidad que tienen en cumplir en lo que son útiles para la obra del Señor. Inclusive hablamos de las hermanas. Las hermanas juegan un papel muy importante. A veces nosotros en nuestras juntas de varones, nada más los varones, y no tomamos en cuenta las opiniones y las ideas, las buenas ideas de las hermanas. Entonces a veces dicen, sí, pero es que si es una junta de varones, ¿cómo tú vas a involucrar a las hermanas? Bueno, pero es que puede plantearse unas grandes ideas que salió del grupo de la iglesia, cuando hablo de iglesia es de todos, y se puede entonces un varón y los varones que se pusieron de acuerdo de decir, vamos a hacerlo por elección o vamos a ver cuáles son los pros, cuáles son los contras. Y al final los varones terminan tomando la decisión porque sé que a veces se presentan diferentes alternativas. Entonces el varón o los varones, mejor dicho, terminan tomando las decisiones, pero decisiones que se oyeron de la asamblea de todos los hermanos. Tomemos en cuenta porque las hermanas están allí también, son personas pensantes que son muy útiles y que están allí también al frente junto con los varones, están trayendo a sus hijos como familia, como partes de la Grey, donde también quieren que la iglesia crezca. Entonces, sí, cada quien tiene su rol y su espacio. Eso es lo que quiero decir. Y también puedo decir, si las hermanas tienen sus estudios de damas, pues también hay que entender que ellas tienen sus estudios y tienen sus espacios para que ellas puedan enseñar también a las más jóvenes, por decirlo así. Bueno, vamos a seguir entonces ahora con el tema de la membresía. ¿Sí? Vamos a leer 1 Timoteo 3, del 14 al 15, donde dice aquí Pablo a Timoteo, esto te escribo aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte para que si tardo sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia, del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Pues sí, nosotros tenemos un trabajo donde tenemos que hacer que la iglesia crezca. Si la iglesia debe crecer bajo las normas y los parámetros bíblicos. Si dice que la iglesia es columna y baluarte de la verdad, es que aquí se habla lo que la norma explica. No que por mantener a los hermanos como contentos, uno les permite y les deja hacer errores o introducir cosas que no son. Nosotros vamos a tratar de hacer las cosas bien, decir las cosas como son correctamente. El hecho que uno sea tolerante no está diciendo que permite el error. Yo no he dicho nunca eso. La idea es que nosotros con mansedumbre, con cariño, vamos a tratar de corregir, decir. Si toca hacer algún momento hacer disciplina, pues habrá que hacerlo, pero tratando de ganar, ganar, no perder. Y la idea es que nosotros seamos como las características que pueda tener un anciano. Un anciano según Timoteo y Tito, ¿ok? Entonces, bueno, vamos a tratar de cómo conducirlo en la casa de Dios, que es la iglesia. Pues sí. Pues la iglesia de cualquiera de nosotros, que sé que hay de varios hermanos de diferentes membresías, vamos a ver que hacemos lo mismo, tenemos el mismo celo, tenemos el mismo cuidado y queremos cuidar que la iglesia se mantenga como Dios viene a buscarla, en orden, buena disposición y con todos encariñados en función de hacer la palabra como Dios la mandó. Ok, entonces, bueno, quería como comentar algo con respecto. Si nosotros ahorita, por ejemplo, aquí Valencia, aquí nosotros estamos como que dice comenzando. Si estamos comenzando, podemos decir que vendríamos siendo la primera generación.
Pero si yo estoy tratando de tener sentido de pertenencia, que mi trabajo como persona que estoy involucrada en la iglesia, motivando a mis hermanos, que ese es el trabajo de todo, ¿verdad? Tratando de motivar a mis hermanos, es que no es que esta iglesia funcione para que nada más mientras yo estoy, eso va. Ya después no me importa, no. La idea es que sea una idea, una iglesia perdurable con el tiempo. De manera que si aquí, por ejemplo, por decir aquí que voy a hablar por lo que sé, ¿no? Si aquí en Valencia estamos comenzando la iglesia, pues viene siendo la primera generación. Después vendrán los hijos de los hermanos que puedan traer, o los que son los bautizados de los hermanos, que vienen siendo una segunda generación, y así se va trayendo gente y va creciendo, y la hermandad va creciendo, y va a ser entonces una iglesia fuerte por el tiempo. Eso implica dedicación, cariño, disposición y esfuerzo. Bien, hermanos, ya para ir terminando con respecto a mi estudio, vamos a hacer una lectura de Efesios 4 que a mí me parece que sería como una especie de resumen del tema, ¿no? Efesios 4 del 1 al 16 dice así, en donde se habla de la unidad. Ustedes saben que el texto de aquí habla de la unidad del cuerpo de Cristo. Y dice Pablo aquí, yo pues preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Pues sí, es una vocación y a veces ni sabíamos, pero fuimos llamados. Por eso es que comenzamos con leche, pero después seguiremos con vianda y seguiremos creciendo. ¿Ok? Dos, con toda humildad, humildad y mansedumbre, soportándonos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del espíritu en el vínculo de la paz. Eso vendría siendo tolerancia. Y la tolerancia entonces habla de los 7 unos, como ustedes saben, que ese es un tema que lo hemos estudiado muchas veces en donde tenemos nuestras membresías. Entonces, un cuerpo, un espíritu, como también también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. 5, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. 7, pero a cada uno de nosotros nos fue dado la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Eso viene siendo los talentos. Ya hablamos. Hay cosas, hay puntos donde a veces crecemos más rápido, hay puntos donde a veces no crecemos muy rápido, pero la idea es hacerlo, crecer y mejorar. 8, por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautivo a la cautividad y dio dones a los hombres. Y eso de que subió, ¿qué es? ¿Qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. 10, el que descendió, el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo en todo. 11, el mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas y a otros pastores y maestros. Aquí estamos hablando como quien dice en las diferentes eras, porque hoy en día pues no hablamos de profetas, ¿verdad? Pero todos sabemos que desde el Antiguo Testamento ha habido un crecimiento, mejoramiento y una perfección, y eso lo dice el versículo 12, a fin de perfeccionar los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagemas de hombres que para engañar emplean con astucia la artimaña del error. Pues sí, lamentablemente vamos a ser atacados. Van a llegar personas a la iglesia como corderitos y realmente sabemos que son lobos rapaces. Precisamente las diferentes cartas y varios contextos y pasajes bíblicos habla de la apostasía, y esto es un poco de esto, de las artimañas del error. Dice el versículo 15, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo, en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. 16, de que en todo el cuerpo, todos, ¿verdad? Bien concertados y unidos entre sí por las coyunturas, se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro. Recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Bien, hermanito, este ha sido el estudio que yo quise traer. Yo me quedé siempre en la misma página, ustedes tuvieron ahí el bosquejo, y la idea es que usted tenga sentido de pertenencia en la iglesia del Señor. La oportunidad que existe para que usted
puede ser salvo es mientras está vivo. Ya después, tarde. Cuando le llega la hora de su partida, nadie sabe. O sea que ya hoy debemos estar ya corriendo, andando, comprometidos, luchando. Y bueno, mucha gente pues tiene características de intolerancia. Bueno, a veces toca combatir la tolerancia contra la intolerancia. Bueno, gracias a Dios que con la palabra podemos nosotros tener características afables y de mucha misericordia. Dios me los bendiga, hermano. Y este ha sido el estudio que quise transmitirle con todo cariño. Dios me lo bendiga. A ver, hermano Javier, allí hemos tenido entonces la presentación del día de hoy acerca de la tolerancia, un buen tema que lo ha desarrollado hoy el hermano durante esta exposición que nos ha dado. Vamos a dar gracias a Dios, vamos a orar. Voy a invitar a mi hermano Rogelio, si abre el micrófono, Rogelio, para que nos pueda guiar en una oración de despedida, agradeciendo a Dios por este día y por la oportunidad renovada que siempre nos brinda de poder estar acá en plataforma para escuchar del mensaje diario que los hermanos nos presentan del Evangelio. En esta oportunidad damos gracias al Señor y mi hermano Rogelio nos va a llevar en una oración. Hermano Rogelio. Gracias. Inclinemos nuestro rostro para agradecer especialmente al Señor por enviar al siervo de Él que nos diga una lección tan importante, pero que sea fácil de entender, porque hay veces que son lecciones demasiado engorrosas y nos cuesta comprender todas las cosas. Para mí ha sido un mensaje excelente porque lo he ido entendiendo y también con palabras simples y no con palabras rebuscadas, que hay veces que uno no se queda a mitad de camino. Por eso muchas gracias al hermano Javier Álvarez, gracias a todos los hermanos que han estado pendientes de todo lo que ha disertado. Gracias a Dios igualmente, porque siempre Él está pendiente de todos nosotros, a pesar de que somos un poco ingratos con Dios, pero siempre Él está presente para darnos una oportunidad más, porque, porque a veces la tardanza de Dios en volver, muchos dicen, bueno, es tardanza, pero el Señor a veces retrasa todas las cosas para que se salve mucha más cantidad de gente, porque la verdad que uno cuando ya está llegando al final, ahí entiende lo que es ir a la gloria del Señor y no ir a padecer todo el resto de la vida, o no sé cómo será, pero si es malo. Por eso muchas gracias al hermano, yo bendigo su congregación, su vida, su familia. También le agradezco a todos los hermanos y por permitirme estar acá escuchando y aprendiendo un poquito más de lo que el Señor nos ha dejado impreso para que lo podamos aprender. Gracias a todos. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Muy bien, mi hermano. Muy bien. Muchas gracias. Voy ahora con Ernest, que nos cuenta acerca de la información del Facebook. Hermano Ernest. Ok, hermanito, muy buenas noches a todos los hermanos que nos he saludado. El día de hoy estuvieron tres hermanitos solamente en Facebook, Marta Urbina, Isabel Ramos y la hermana Alicia Zamora, y han estado escuchando este interesante tema que trajo nuestro hermano Javier el día de hoy y que hemos podido escuchar todos con mucha atención. Tenemos mensajes, permítame ver por favor para poder confirmar, pero me parece que es eso solamente por el día de hoy. Eso es, hermanito Sergio, adelante usted. Bueno, no sé si acá en plataforma alguien quisiera agregar algo. Solamente aquí en el chat de de la plataforma, la hermana, déjame ver bien mi lente, Marixa dice amén, ella a lo expuesto ya anteriormente por nuestro hermano Javier. Así que si alguien tiene algún comentario, que lo haga en Hermano este Sergio, momento, estamos para hermano cerrar. Sergio, Hermano Jorge, sí, disculpa, adelante. hermano Javier, tus posiciones son claras sobre los conceptos de tolerancia e intolerancia, ¿no? Eh,
Creo que usted en tres partes de su exposición hizo hincapié de una cosa que es importante, ¿no? Que tolerar no es validar. Uno, cuando es tolerante, permite pacíficamente a algo que no se tiene por correcto, por válido, como usted lo ha dicho, ¿no? Y mostró también usted en varios ejemplos que, en varios puntos que analizó. Tenemos un problema con mi hermano Jorge, Sí, parece. lo cayó a la silla, claro. Se le cayó Se cayó la señal, hermano Jorge. del hermano. ¿Alguien, Se ha quedado clavado. alguien que quisiera decir algo? Hermano Eh, Juani. Aprovecho, hermano, Sí, ¿puedo diga, hablar? adelante. Sí, cómo Aprovecho no. a pesar de que el Javier y yo somos madrugadores, pero le doy las gracias porque ha sido de verdad un estudio Aló, bastante sencillo, aló, pero muy, muy Enseguida, aplicable, de hermano. verdad. aló. No, no ¿Aló? sé. Enseguida, hermano Jorge, enseguida. Ah, Dame un minuto, sí, por aquí. favor, está la hermana Juani. Vale. Estaba diciendo, hermano, que a pesar de los madrugones, pues ha tenido la mente bastante clara para darnos ese estudio tan entendible y lo hemos entendido todo. Gracias por el esfuerzo que Dios le ha puesto en su corazón, darnos este mensaje que ha sido entendible para todo y especialmente para mí, para recapacitar que de verdaderamente hay que ser tolerante mucho, mucho, mucho en la palabra de Dios. Y de verdad, hermano, muchas gracias. Buenas noches a todos y que el Señor los bendiga a todos. Amén, hermano Juani, gracias a usted también por estar acá. Recuerde que cada día estamos desde lunes a viernes trayendo una nueva lección de la palabra de Dios Ya me con la conectaré, misma, hermano, no lo sabía. bueno, le digo que con la misma contraseña y con el mismo ID, usted con los mismos números que entró hoy día, puede hacerlo cada noche. Estamos aquí siempre en horario de 8 a Estaremos 9. presentes, hermano. Muy bien, Gracias. hermanita, que Dios te bendiga. Un abrazo. Gracias. Hermano Jorge, ¿está por ahí? No, ya no está el hermano Jorge. Y la hermana Doris, entonces. Hermana Doris, adelante. Sí, hermanito, dale las gracias al hermano por recordarnos que tenemos que ser tolerantes. Hay veces perdemos bueno, yo hay veces cuando le predico a alguien y no, como que no me entiende, como que me, me, me responde las palabras todo con soberbia, así. Y ay, me dan ganas de agarrarle las orejas. Me dan ganas de agarrarle las orejas más con mi hermana carnal, que ya llevo años hablándole y hablándole de la palabra de Dios. Pero hoy día he aprendido que tenemos que tener tolerancia, eh, tener un poco de paciencia, ¿no? Con las cosas de Dios. Y siempre orando, pues, a Dios para que les abra la mente, el corazón, porque son de corazón duro muchas veces. Gracias, mi hermanito, por el estudio que nos ha traído muy bueno. Gracias, que Dios lo siga bendiciendo, hermano. Feliz noche para todos. Un abrazo. Amén, Gracias, hermanita. gracias. Igualmente para usted, hermana Doris. Por ahí está mi hermano Jorge. Hermano Jorge, si quiere redondear la idea, es el Pero me momento. A escuchan, ver si... hermano, porque no Sí, tengo ahora sí. imagen. ¿Me Ahora le están escuchamos, ¿no? escuchando? Sí, le escuchamos ahora. Yo no veo nada. En un momento a otro se Nosotros desapareció. tampoco, pero le escuchamos. Pero hablaba de la exposición del hermano Javier, que es correcta, bonita como siempre, muy buena lección. Y hablaba de la tolerancia que decía yo que, bueno, comentaba el hermano y lo validó en varias partes de su texto que tolerar no es validar, ¿no? Validar un error. Porque tolerar es permitir algo que se tiene por no correcto, pero que debemos ser pacientes para corregir. Sea la tolerancia a nivel personal, porque uno debe ser tolerante en su crecimiento espiritual, sea tolerante a nivel de los sucesos de la iglesia, o sea tolerante también en la actitud del prójimo en general. Y nos mostró varios ejemplos en la ofrenda, en los estudios, en varias partes que nos enseña a nosotros, el hermano Javier correctamente nos ha dado la lección, muy buena lección. Pero me quedó un punto, y que es que me llamó la atención, la Junta de Varones. Primero que no he encontrado texto yo que hable de la Junta de Varones, texto bíblico. No sé si sea, por ejemplo, apostólico,
pero no hay. Y me llamó la atención cuando el hermano dice que hacen asamblea primero donde participan las damas y después son los varones que deciden. En algunas iglesias yo sé que no la hay asambleas, simplemente hay los varones quienes toman la decisión, basados en el texto de Corintios, 1 de Corintios del capítulo 14, que dicen que las mujeres caen en la congregación. Ese punto me gustaría, hermano Javier, si me pudiese darme alcance. Bueno, hermano, en cuanto a lo que es la Junta de Varones o lo que es la Sí, hermano. Asamblea, eh, yo sé Aló, que hermano, ¿estoy ahí? sí, Aló, yo estoy, aló. Sí, hermano, te ¿me está están dando oyendo? respuesta el hermano. Ok, el punto está es que yo sé que cuando una iglesia no tiene ancianos, hay que tomar decisiones. Y las decisiones, si las tomamos de una manera de que el que manda es uno solo que comenzó, me parece que tendría como característica de que se maneja como un monopolio o como quien dice la figura del pastor que no es titulado, o sea, en cuanto de que viene de las iglesias evangélicas, algo así, vamos a decir de esa manera. Pero realmente yo lo que creo que nosotros como grupo, como iglesia, debíamos tomarnos en cuenta todo. Yo pienso que las mujeres deben callar tener silencio cuando estamos en la adoración, pero uy, ¿cuántas veces compartimos juntos los hermanos? Los hermanos deben tener, por ejemplo, en la iglesia primitiva se juntaban, compartían y tomaban planes y hacían muchas actividades dentro y fuera de propiamente la iglesia. Allí cuando decía que el Señor añadía a la iglesia los que iban a ser salvos porque era característica amorosa de ellos de participar y estar pendientes. No todo se puede centralizar por junta de varones porque hay cosas que son fuera de la propia iglesia en cuanto a lo que es la adoración. Yo me imagino que cuando vamos a hacer una disposición de organización de las actividades de lo que es el culto de oración, ahí no va a haber ninguna participación de una hermana. Pero, por ejemplo, que si vamos a planificar para pintar el local, eh, pues no está mal poder tomar en cuenta a las hermanas para tomar una decisión. Y si, bueno, mira, podemos pintar en blanco o podemos pintar en amarillo. Yo no veo nada malo de que se tome la decisión tomando en cuenta a las hermanas, pero ya lo que es doctrina, sí hay que guardar las cosas serias como van, pero hay muchas cosas que en la propia iglesia se toman en cuenta las hermanas porque pues se sienten como participantes de esa bendición de poder tomarse en cuenta y poder ellas opinar y decir. Pero yo no estoy diciendo de que vayan a cambiar el orden de tener participación precisamente en el culto, ¿no? Sino que cosas que realmente son cosas o planificaciones de algo sencillo, ¿no? Eh, a veces hay muy buenas ideas de las hermanas, a lo mejor dicen, mira, a mí me parece que si se cambia la hora, ellas simplemente sugieren, pero nosotros tenemos que oír, eso es como el propio matrimonio. Si nosotros no oímos a nuestras hermanas, pues si es la ayuda idónea, pues ¿cómo queda entonces la ayuda? Yo sé que este es otro tema, pero la idea es tratar de oírlos a todos. Es ahí el tema de la tolerancia, porque si nosotros no oímos a nuestros hermanos, ténganlo por seguro que se van. Y hablando de hermanos y hermanas, todos tenemos que estar, como quien dice, comprometidos en la iglesia, aunque al final los varones son los que llevan las cuentas de lo que está sucediendo en la iglesia, ¿no? Es mi manera de opinar y decir con respecto a esto. Bueno, escucho a mi hermano Jorge. Hermano Jorge, parece que no logra escuchar, pero sí estoy de acuerdo con el hermano Javier. Hay Sí, cosas que las hermanas también no es cosas son opiniones que pudiesen recogerse para llevar a cabo algunos planes de la iglesia. Correcto. Estamos llegando al término de esta manera. ujú. Eh, si Dios así lo permite, mañana nos volvemos a reencontrar siempre a las 8 a 9 hora aquí en Chile, agradeciendo siempre la compañía de cada uno de ustedes, especial hermano Javier, gracias por la buena lección que nos has traído en esta noche. Y nada, que tengan un buen descanso, que Dios les bendiga y nos volvemos a ver mañana si Dios así lo permite. Muy Amén. buenas noches, hermano. Muy buenas noches. Gracias, hermano Javier. Buenas